Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Vamos a ver cómo desaparecen de un patio del MOP 600 vigas. Póngale cuidado, vigas desaparecidas, las famosas vigas desaparecidas que tenían que estar en reconstrucción del Puente de las Américas, de repente han desaparecido. El Ministerio Público está investigando. Vamos a ver este video. Let's go. La prensa visitó la zona de Farfán, lugar donde se tiene el último registro de las 600 vigas que hoy se encuentran desaparecidas. Con un dron sobrevolando en Farfán. El espacio perteneciente al MOP presenta una cerca perimetral bastante deteriorada y una improvisada garita de seguridad custodiada por tan solo una persona. Una persona que estará esos 24/7 ahí, una garita y una cerca improvisada. ¿Cómo se pudieron desaparecer estas vigas? Ahí estamos viendo en Google Earth que ahí están todas las vigas, oxidándose por cierto. Todas las vigas están allí en ese momento a través de Google Earth. Una foto del 2023. Existen registros de ellas hasta octubre de 2023. Ricardo Icaza, actual asesor legal del MOP, reconoció que estas vigas no podían ser sustraídas fácilmente. O sea, eso para sacarlo ahí enteras, ahí que utilizaron una camabala, etcétera, para desarmarlo de pedazos. Toda una logística, dice aquí. Me cabe toda una logística para llevarte. El Ministerio Público ya inició las investigaciones tras una denuncia del Ministerio de Obras Públicas. De otra forma no inician nada en el Ministerio Público, ¿verdad? ¡Qué locura! ¿A dónde está el seguridad? Porque el seguridad hay que preguntarle. El primero que hay que preguntarle es al seguridad de la garita, el que trabajaba allí. Más en prensa.com. Y como dice un comentario, ahora van a meter preso al de la garita. O sea, el único responsable de eso. Y la mesa que se llevó las vigas, o los que hicieron el corte de las vigas, porque estamos hablando de 600 vigas. De verdad que en este país es increíble. Van a meter preso al hijo de la cocinera. Y los que están detrás de esto, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Vamos a ver aquí la brillante intervención de uno de los periodistas más amados y queridos en Panamá. Vamos a verlo, vamos a escucharlo. La brillante intervención de uno de los, repito, periodistas más queridos, más amados en todo Panamá. Let's go. Fenómenos Dorcas, son imágenes de archivo del 24. No me refiero a este también lo quiere mucha gente y también hay gente que dice su poco de cosas, pero no es este. Vamos a escucharlo. De febrero de 2023 y el abandono de este material fue lo que nos impulsó llegar a este punto de Farfán, ubicado en Panamá Oeste, un patio del Ministerio de Obras Públicas. Al llegar al lugar encontramos un celador, es decir, que el lugar, según el informante, nos daba detalles de que cuenta con seguridad 24 horas. 24/7. Se sabe qué sale, qué entra y quién ingresa. Nosotros, el equipo de Telemetro Reporta, ingresamos luego de esta denuncia presentada de manera anónima por algunas personas que están cerca a este lugar y nos hablaban que cómo era posible que existen puentes que necesitaban material y ahí se estaba perdiendo esta viga H. Hablamos de más de 3 millones de dólares. Cada una de ellas... Mira eso. Mira que no es mentira que estaban allí. 24 de febrero 2023. Ahí usted está viendo las vigas, ¿verdad? Ahí las estamos viendo. Y adivina qué, ahora no están ninguna. Y no son una cosita así, son larguísimas, ¿verdad? Eso fue el 24 de febrero y entiendo que fue echado prácticamente de forma agresiva por parte de seguridad. Tienen un costo de $5,000. Inmovilizarla es
un dilema. O sea, hay que tener un equipo para poder cargarlas. Lo primero, poder cargarla, atenógenas, amigo televidente, y luego poder trasladarla. Hablamos de un lugar donde hay muchos herbazales, es un lugar en horas de la noche es muy oscuro, se puede dar el tema de movilidad, pero podemos informarles que salir el movimiento hacia el Puente de las Américas, alguien debe haber visto esto. Ahora nos llama la atención que como por arte de magia desaparecen el dinero de nosotros los panameños que estamos pagando a través de los impuestos, y sobre todo que este es un patio custodiado con seguridad del Ministerio de Obras Públicas 24 horas. Es un patio cercado donde no solamente... Sí, pero es una cerca muy endeble la que estamos viendo aquí. Una cerca prácticamente improvisada. Encontramos estas vigas H, también encontramos... Mira, este es un cementerio de carros, criadero de mosquitos del ministerio. De verdad que... señor presidente el Nito Cortizo, ese pues ni hablar de ese, porque ya sabemos, ¿no? Ya sabemos. Pero presidente Mulino, haga algo con ese poco de chatarra, ponga a trabajar al ministro. Ponga al ministro a hacerlo con ese poco de chatarra. Y eso no sirve para nada. Vamos a desbaratarlo y sacarlo por hierro, pues. Para reciclar, aunque sea. Pero no, que va. Algunos vehículos con el logo y la cinta amarilla o la franja amarilla. ¿Y de qué año son? Porque hay que ver los modelos de esos carros. Usted está viendo también una cosa bien retro. De uso oficial que representa al gobierno nacional, en este caso al Ministerio de Obras Públicas. Es decir, que llegar al lugar, ingresar al patio del Ministerio de Obras Públicas no es fácil. Deben tener una autorización para que el encargado de seguridad permita el ingreso. Luego, lo de menos, la autorización, lo de menos, yo lo firmo, dice. Deben abrir un portón para que pueda ingresar un vehículo, salir un vehículo, igualmente cualquier tipo de material en este patio. Y lo que estamos observando en estas imágenes del archivo de el 24 de febrero de 2023 muestra la gran cantidad de herbazales, y es decir, dejan evidencia al escenario que estas vigas estaban abandonadas y se estaban perdiendo poco a poco. ¿Quién se las llevó? ¿Dónde? Nadie fue Pepe. Esta es la gran interrogante que todos tenemos a esta hora, y vuelve al tapete otros materiales que desaparecen. Mira, ahora no hay nada del Estado sin ningún tipo de respuesta. Ahora no hay nada. Haya la vida. Por aquí tengo la imagen, creo que por aquí, por dónde anda, papá. Bueno, esto es, y que alguien diga algo. Pero que alguien diga algo al respecto. Eso es una cosa increíble. Y lo preocupante es que hay un dinero invertido de parte del gobierno nacional, de parte de todos los panameños, y no hay una respuesta. ¿Cómo desaparecen estas vigas millonarias? Esto fue en Farfán, donde estuvo el equipo de Telemetro Reporta, y donde queda en evidencia que sí habían vigas, que sí estaban instaladas, que sí estaban custodiadas en un patio del Ministerio de Obras Públicas, y sobre todo que ahora simplemente desaparecieron. Por supuesto que le vamos a estar dando seguimiento a este tema. Claro que sí, por supuesto que le vamos a seguir dando seguimiento a este tema. Oh my God, increíble, ¿verdad? O sea, ¿qué más te puedo decir con esto que acaba de pasar? Impresionante el nivel de descaro para que algo así suceda. Y espero que las autoridades tomen carta en el asunto y salgan los responsables. Pero ya lo dije al principio. Al primero que van a llamar, a Germán de la Garita, el hijo de la cocinera, el guachimán. A ese es el que van a llamar. Y adivina qué, probablemente sistema penal acusatorio, y ya tú sabes lo que te va a pasar. Sin embargo, los verdaderos peces grandes, los peces gordos, muertos de la risa burlándose otra vez de ti y de mí. You know,